Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solution. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo podemos personalizar el cursor de nuestro computador colocándole un diseño diferente al que trae por defecto y también podemos colocarle sonido. Lo mejor de todo es que no vamos a necesitar ningún tipo de aplicación externa para poder realizar este procedimiento en el computador, además de que es muy sencillo. Simplemente tenemos que descargar un archivo que les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan tener los cursores que yo les estaré mostrando aquí en el tutorial y también los sonidos que estaremos utilizando. No siendo más, comencemos. Ok, mi gente, lo primero que debemos hacer es ingresar a estos links. Uno es de Mega y el otro es de Mediafire, que se los estaré dejando en la descripción del video, y lo vamos a colocar aquí en nuestro navegador, el que ustedes utilicen. Aquí simplemente vamos a esperar a que pase lo que es la publicidad y saltar publicidad, permitir, y nos va a llevar de una vez a lo que es la descarga en Mega o en Mediafire, cualquiera de las dos opciones que ustedes prefieran, y luego simplemente le damos aquí clic en descargar. Es un archivo bastante liviano, solamente 20 MB, y si la conexión está bien, eso va a descargarse en un momentico. En lo que se descarga, suscríbanse al canal, así nos estarán apoyando para seguir subiendo mucho más contenido de calidad para ustedes. Suscríbanse, si tienen alguna duda déjenla en la cajita de comentarios y denle un like a este video. Bueno, la descarga ha sido bastante rápida, como pueden ver. Aquí está, nos va a pedir para guardarla. La guardamos, por ejemplo, yo la guardaré aquí en el escritorio. Se nos estaría descargando un archivo en formato RAR. Una vez descargado el archivo, nos va a quedar algo así, esto en formato RAR. Simplemente le vamos a dar clic derecho y extraer aquí. Aquí vamos a colocar la contraseña que les estaré dejando también en la descripción del video. Ahí está. Esa es la contraseña, le damos a aceptar y va a empezar lo que es la descompresión del archivo. Les va a quedar esta otra carpetica. Lo primero que haremos será abrir la carpeta de lo que son los diseños de los cursores. Como ven, hay una gran cantidad aquí, hay de todos los colores, muchos diseños. Ya aquí ustedes pueden escoger el que más les guste para colocar a su cursor. Bueno, yo estaré escogiendo este. Si ustedes han visto mis anteriores tutoriales, se han dado cuenta de que este es el cursor que yo habitualmente utilizo aquí en mi computador. Entonces lo que hacemos es, después que decidamos, damos clic derecho y le damos copiar. Déjenme aclararles algo. Este procedimiento que estaremos realizando, ¿verdad?, es un procedimiento en el cual, en el momento que ustedes reinicien o apaguen el computador, cuando el computador encienda nuevamente o inicie nuevamente el cursor, no van a tener que volver a realizar este procedimiento. ¿Por qué les digo esto? He estado viendo muchos tutoriales en YouTube en el cual explican cómo activar los cursores, pero no lo hacen de la manera correcta para que el cursor no tengas que estar actualizando esto cada vez que inicies el computador. Entonces, con esta forma de hacerlo vamos a poder reiniciar nuestro computador y no tendremos que hacer este procedimiento nuevamente, a menos que queramos cambiar el diseño del cursor. Entonces volvamos a esto, vamos a abrir el explorador de archivos o simplemente aquí mismo en esta carpeta. Ya después que la tengamos abierta, vamos a ir a este equipo en otra versión del sistema operativo, es mi PC, como aparezca. El detalle es que tenemos que llegar aquí al disco local set, vamos a dar doble clic y luego vamos a ir a la carpeta de Windows, también la abrimos y buscamos esta carpetica aquí que se llama cursors. Damos doble clic para abrirla y como pueden ver, aquí están todos los cursores predeterminados del sistema. Bueno, aquí en este espacio vamos a dar clic derecho y vamos a dar en pegar. Como ven, va a aparecer esta otra ventanita, simplemente damos continuar y aquí se nos estarían agregando directamente en el sistema operativo los cursores que vamos a instalar.
Por aquí ya terminamos. Entonces lo siguiente es ir a cambiar el cursor. Entonces lo podemos hacer de dos maneras aquí en Windows 10. Uno es clic derecho y personalizar, y nos trae hasta aquí. La otra manera es ir al panel de control, apariencia y personalización, barra de tarea y navegación. Por aquí es un poquito más largo el camino, pero es lo mismo. Y llegamos a temas. Aquí en temas vamos a dar a lo que es cursores del mouse. Damos un clic y aquí nos aparecen los cursores que trae el sistema operativo por defecto. Aquí vamos a colocar en ninguno porque este es el que vamos a personalizar. Entonces aquí la primera opción se llama selección normal, que es esta que vemos. Por lo general, por defecto, esta le podemos dar doble clic o vamos aquí y damos examinar. Para dar lo mismo, si damos doble clic nos va a llevar. Si no los lleva directamente a la carpeta de cursor, simplemente tienen que ir a equipo, disco local C, Windows, carpeta cursors, y aquí van a estar. ¿Qué es lo importante de aquí? Lo importante es de que ustedes el mismo cursor que seleccionen o la misma vista del cursor o diseño del cursor que seleccionen aquí tiene que ser la que seleccionen acá. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, esta vista del cursor se llama selección normal. Aquí tienen que buscar entre los cursores el que se llame selección normal. Esto para que no haya problemas cuando el cursor esté funcionando. No vaya a mostrar un diseño que es diferente a lo que esté haciendo. Entonces, selección normal en este caso sería esta, Normal Select. Aquí aparece en inglés, pero es un inglés muy básico, así que no van a tener problema con eso. Le dan a abrir y como ven aquí ya cambia el dibujo del cursor, el diseño del cursor. Simplemente le tienen que dar aquí aplicar y ya se estaría aplicando. Y así vamos a ir haciendo con todas las pistas del cursor para cambiarla una por una. Este sería selección de ayuda. Sería este, Health Select. Handwriting, abrir. Esto va a dar clase de inglés yo aquí. Qué buen inglés. No disponible. Ajuste diagonal. Bueno, aquí hay dos opciones de ajuste diagonal. Ajuste diagonal 1 y ajuste diagonal 2. Aquí también pueden ver que tenemos dos opciones de ajuste diagonal, así que deben tener cuidado a la hora de seleccionar. Entonces este sería ajuste diagonal 1 y este sería diagonal resize 1. Abrimos y aquí ajuste diagonal 2, diagonal resize 2. Y eso sería todo por esa parte. Aquí simplemente, como ven, miren, van cambiando aquí los diseños dependiendo lo que esté haciendo en ese momento el mouse, y como ven también son animados. Entonces aquí le damos aplicar y aceptar y ahí ya estaría quedando el cursor listo para trabajar. De esta forma, cuando reinicien el computador deben hacerlo así si no quieren estar cada vez que enciendan el computador tengan que hacer todo este procedimiento nuevamente. Entonces deben hacerlo de esta manera. Lo siguiente es lo que es el sonido del clic del cursor. Como ven, ahora mismo no hay sonido. Vamos a colocarle sonido para que cada vez que demos clic suene, haga un sonido el clic. Entonces abrimos la carpeta y aquí tenemos los sonidos del clic. Aquí les dejé unos cuantos, no sé cuántos son, 39. Sí, son 39 sonidos. Aquí ustedes tienen para escoger el que mejor les parezca. Lo que deben hacer es lo siguiente: deben abrir nuevamente lo que es el panel de control. Una vez aquí, abren el hardware y sonido. Aquí luego vamos a sonido y aquí escogemos la opción o la pestaña de sonidos. Una vez aquí, vamos a buscar una opción que se llama seleccionar, esta de aquí. Como ven, dice ninguno. Esto lo desmarcan
aquí hay varios sonidos que vienen por defecto con el sistema operativo. Si ustedes quieren pueden utilizar eso, si no van a utilizar estos que yo les estoy dejando aquí. Van aquí a examinar y vamos a buscar la carpeta donde tenemos esos sonidos. Aquí están, como ven hay muchos sonidos. Aquí seleccionamos uno y podemos probar. Ese ahí lo deben de estar escuchando. Si queremos ese, simplemente le damos a aplicar, o si queremos cambiarlo por otro, como por ejemplo este, y lo podemos cambiar, damos a aplicar y damos a aceptar. Esto sería todo hasta aquí, pero hay un pequeño problema, que cuando tú das clic, por ejemplo aquí así, en otras partes no está no se escucha nada, pero cuando das clic por ejemplo aquí así en carpetas del sistema, sí que suena, o sea que sí está funcionando lo que es el sonido. ¿Qué debemos hacer en este caso? Bueno, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos aquí, abrimos nuevamente la pestaña de sonido y vamos aquí entre todas estas opciones, vamos a ir configurando una por una de acuerdo a la necesidad de cada quien, lo que quiera personalizar cada quien. Por ejemplo, vamos a personalizar aquí lo que es el minimizar. Ya está por aquí porque ya lo hemos utilizado. Y el maximizar, vamos a cambiarlo también aquí, aplicar y aceptar. Y como ven, una vez minimizo, ahí hace el sonido, maximizo, hace el sonido. Ya ahí es dependiendo cada quien debe configurar cada uno de estos parámetros. Ya eso queda a decisión de cada quien, con todo el tiempo del mundo lo van haciendo, van personalizando lo que son los sonidos, porque esta es la forma que hay que hacer, que hay para hacerlo sin ningún tipo de aplicación. Si tuviéramos una aplicación que pudiera hacerlo de otra manera, se hace, pero la idea es no tener que instalar ningún programa extraño en nuestro computador. Entonces por eso les estoy enseñando esta manera de hacerlo. Entonces mi gente, si te sirvió de algo este video, por favor suscríbete al canal y así nos estará ayudando para que el canal siga creciendo y poder seguir trayéndole muy buen contenido. Si tienes alguna duda al respecto o si te funcionó lo que acabas de ver aquí, entonces déjamelo en los comentarios y que yo estaré con mucho gusto respondiéndole. Dame un like al video y nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Se me cuidan, hasta la próxima.